Queridísimo Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Fernanda y felicitaciones por estos primeros 22 años. Ay, qué ¿De qué tal adorable. Fernanda? Oye, Buenísimo. ¿qué te ha significado a ti, qué tal, Fernanda, estar aquí? No, me encanta porque aparte de poder tener libertad para hablar de mis temas favoritos, tenemos buena onda, ¿no? O sea, me Tenemos gusta re buena eso. onda. Está divertido platicar contigo, Ay, siempre. a mí me encanta, yo te disfruto muchísimo. ¿Llevamos ya cuánto tiempo juntos? Varios años, ¿no? 3, 4, No, más, más, Andrés. ¿Sí? o 5, bueno, bueno, Sí, por ahí. bueno, Pues es que desde, bueno, bueno. ya no vamos a decir desde cuándo, pero lo importante es que aquí nos tenemos, mi querido Andrés. A ver, cuéntame, Te ¿entrevistaste a un cuento, hombre? No, 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 ¿qué es este? Cuéntanos esta historia, no. cuéntanos. Es un personaje súper interesante, un hombre de 45 años que trabaja limpiando alfombras a domicilio y habla 24 idiomas. No es chiste, escuchaste bien. Habla 24. 24 idiomas. Se llama Vaughan Smith, vive en Washington. Lo descubrí en un artículo del Washington Post hace pocas semanas. Te hablaba de un limpiador de alfombras que nunca terminó la universidad, pero habla 24 idiomas. Me interesé inmediatamente, lo busqué a través con mi equipo de producción de CNN en español y lo entrevisté el viernes durante un largo rato en español, habló perfectamente y fue fascinante porque, bueno, antes de hablar con él yo había leído en el artículo que este hombre nunca le interesó que lo entrevistaran, ¿no? O sea, le interesaba un rábano hacerse famoso. Al contrario, la reportera del Washington Post decía que tuvo que convencerlo durante varios meses para que se dejara entrevistar. Y cuando le pregunté el viernes si podíamos hacer la entrevista en español, me dijo, claro, por supuesto. Y después me contó que su madre es mexicana y que el español fue uno de los primeros idiomas, de los 24 que aprendió. Entonces le pregunté, ¿cuántos de estos 24 idiomas puede leer y escribir fluidamente, sostener una conversación sobre cualquier tema? Leer y escribir, ¿eh? No solamente leer y escribir y hablar, obviamente. Me dijo que en 8 idiomas puede hablar, leer y escribir en cualquier idioma. En inglés, español, ruso, checo, eslovaco, búlgaro, rumano No, no, y no. portugués. Y le pregunté, pero podemos, o sea, tener la misma conversación que estamos teniendo ahora, pero tranquilamente. Después me dijo, hay una media docena de idiomas que puede hablar bien, pero que de vez en cuando le falta una que otra palabra. Qué envidia. Que son el finlandés, el croata, el italiano, el Ándale. serbio y el náhuatl. Y ahora está estudiando tzotzil. Y después hay otros tantos idiomas que habla lo que él define como en un nivel intermedio, o sea que puede hablar sobre varios temas, pero no de todos, le faltan más palabras en otros temas, que son el holandés, el francés, el alemán, el húngaro, el islandés y el catalán. Y finalmente hay algunos idiomas que puede hablar a un nivel básico, que son el árabe, el hebreo, el japonés y el chino. Le pregunté si era buen alumno en la escuela, me dijo que sí, pero que nada especial, que siempre le gustaron los idiomas, que desde niño estudió leyendo libros, buscando palabras en diccionario, pero como te decía antes, nunca estudió 1 año y medio en la universidad, pero nunca terminó la universidad, tuvo diversos trabajos manuales y últimamente en los últimos años ha trabajado como empleado de una empresa de limpieza de alfombras a domicilio. No, no, no. Según me contó, Wow. su mamá sospechaba siempre que su facilidad de idiomas ha sido una forma de autismo, pero él nunca se diagnosticó. Le pregunté si no le interesaba saberlo, se encogió de hombros y dijo, bueno, o sea, si alguna vez puede que lo haga, pero, o sea, soy como soy. Y recientemente, como parte de la investigación para el artículo del Washington Post, se hizo un escaneo del cerebro
y resultó que tiene una parte del cerebro que suele indicar facilidad para aprender idiomas. Y todo esto, Fernanda, estoy trabajando en todo esto para... La entrevista va a salir el domingo que viene en mi programa de CNN, y todo esto me llevó a entrevistar a la doctora que le escaneó el cerebro, que le hizo el estudio del cerebro, que es una neurocientífica de MIT, del Massachusetts Institute of Technology, y la entrevisté esta mañana y le pregunté por qué, cómo es eso que al margen de este caso, que obviamente es excepcional, ¿por qué alguna gente aprende idiomas, tiene más facilidad de aprender idiomas que otros? O sea, ¿cómo se explica? ¿Y cómo se explica que los niños aprenden idiomas más fácilmente que los adultos? Y me dijo que hay un área del cerebro que, curiosamente, los políglotas o los hiperpolíglotas tienen más pequeña que el resto de nosotros. Uno pensaría que la tiene más grande, pero la tiene más pequeña porque necesitan menos esfuerzo para aprender idiomas. Entonces, ese área no se agranda tanto como otras. Es lo contrario de lo que uno puede imaginarse. Pero que esa área suele indicar facilidad para los idiomas. Y que sí, que es cierto que está requete probado que los niños aprenden con más facilidad. Y lo interesante, Fernanda, porque me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, teníamos siempre esta gran duda de si enseñarle varios idiomas a la vez o mejor no, para no confundirlo. Sí, sí, sí. Y incluso recuerdo que una maestra una vez, aquí en Miami, donde vivo, me dijo, no le hablen en español en la casa porque el niño está retrasado en inglés. Esperen unos años porque si no, no hablan ningún idioma bien. Bueno, obviamente no le hice caso, me felicito no haberle hecho caso a esa maestra, y ahora esta doctora hoy me lo confirmó. Le conté mi caso y me dijo, absolutamente, los niños pueden aprender tranquilamente varios idiomas al mismo tiempo de niños, y eso está, según ella, requete probado que en lugar de confundirlos, les aumenta enormemente la capacidad de retener y de hablar idiomas. Fascinante todo este tema. No, me tienes con el oído cuadrado, con la oreja de veras. Ahora, cuando dices que este hombre, por ejemplo, habla 24 idiomas, ¿significa también leerlos y escribirlos? Sí, sí, sí. No todos, porque como él dice, y lo vas a poder ver en la entrevista el domingo a las 5 de la tarde, hora de México. Ah, no me lo voy a perder. A ver, 11, 5 de la tarde. Y lo repiten a las 11 de la... Sí, y 11 de la noche, si no me equivoco. Lo repiten tarde en la noche. En CNN. El mismo domingo, pero es en CNN en español, sí. Me decías si puedo hablar. No, los 24 no, porque él mismo dice que él puede hablar perfectamente, leer y escribir en 8. En otros 8 o 9, no me acuerdo cuántos eran, puede hablar perfectamente y escribir más o menos bien, pero sobre cualquier tema. Sobre cualquier tema. Y después hay otros, que serán otros 10, que no puede hablar y escribir sobre cualquier tema sin hacer pausas o sin pensar, porque le faltan mucho más palabras, como el chino y el japonés. Pero yo le pregunté, pero esta conversación y hablé con él como media hora. Y digo, pero ¿tú puedes tener esta conversación o una sobre cualquier tema en ruso? Sí, me dice, perfectamente. ¿Cuáles eran los otros? En húngaro, ¿cuál era? No, en checo, en eslovaco, en búlgaro, en rumano, tranquilamente. Cualquier tema puedo hablar, me decía, y escribir sin ningún problema. Incluso son alfabetos diferentes, ¿no? Obviamente tiene una capacidad excepcional, pero lo que me interesó, lo que me pareció interesante, Fernanda, le pregunté, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a estudiar idiomas? Y él dijo, bueno, desde niño le dedico mínimo 1 hora y media, máximo 3 horas por día. Y lo hace
hablando con gente. Me dice que desde niño en la escuela, en Washington, iba a una escuela pública, pero hay muchos hijos de diplomáticos que hablan otros idiomas, y siempre le atrajo desde niño hablar idiomas con otros niños. Y a veces, decía, en la calle, cuando escuchaba, veía turistas o gente que de otros lados, se les acercaba simplemente para practicar y hablar con ellos. O sea, según la madre, él tiene una forma de autismo. Nunca, como te decía recién, se lo diagnosticaron, pero desde niño se le dio por ese lado y le pregunté, ¿tienes esa misma facilidad con las matemáticas, por ejemplo? Y me decía que no tanto, que era bueno en matemáticas, pero no tiene la misma facilidad para la matemática y para los idiomas. Pero lo que sí, Fernanda, no es que le vino automáticamente. Yo creo que desde niño encontró ese área que le fascinaba, quizás porque no podía interactuar con otros niños o tenía dificultades de relación, vaya a saber por qué. Uh-huh. Y cuanto más te gusta una cosa, más empeño le pones y más le estudias. Entonces él ha venido estudiando estos 24 idiomas, No. 1 hora y media por día, y algunos idiomas, como te contaba recién, que ni siquiera usa o puede usar mucho, ¿no? El Tzotzil está estudiando ahora. No, qué historia, Andrés. De verdad, qué historia. Increíble. Y lo increíble es cómo funciona el cerebro, lo que te dice esta doctora. El escaneo, ¿no? Del cerebro. Y la doctora me decía esta mañana, Fernanda, que hay mucho que no se sabe. Yo le pregunté, ¿podemos desarrollar esa capacidad del cerebro para aprender más idiomas? Me dijo, no, podemos estudiar más, interesarnos más, pero no sabemos, me decía los científicos, los neurocientíficos, todavía no sabemos muchísimas cosas. Y ella me contaba que hasta ahora la neurociencia se enfocó en aquellas cosas que van mal en el cerebro. O sea, con la gente que tiene dificultades de habla o que con el Alzheimer o con el Parkinson pierden la memoria o la capacidad de hablar o la capacidad de hablar un idioma. Entonces, hasta ahora la neurociencia se enfocó en todas aquellas cosas que dejaban de funcionar en el cerebro, pero que ahora ella que es rusa, es originariamente de Rusia, graduada de Harvard y de MIT, pero ella me decía que ahora su especialización, ella se especializa en políglotas y hiperpolíglotas. En un minuto, mi querido Andrés, ¿qué te dejó esta entrevista que vamos a ver el domingo a las 5 de la tarde, horario Ciudad de México, repetición 11 de la noche en CNN en español? Este hombre que habla 24 idiomas, ¿qué te dejó? Me dejó, Fernanda, que no hay nada sin esfuerzo, porque hasta este hombre que tiene una facilidad increíble para aprender idiomas, obviamente una capacidad fuera de serie excepcional, le dedica hasta 3 horas por día, es su hobby. Pero también me dejó que qué bueno tener algo que te apasione en la vida, independientemente de que si él no pudo canalizarla en un trabajo relacionado con esa habilidad. O sea, qué lindo tener algo que te apasione y que estudies y que no te importe. En el caso de él realmente no lo hace para ganar dinero, porque está ganando dinero con eso. Se gana la vida limpiando alfombras. Pero le gusta comunicarse con la gente en su idioma y le gusta poder entender otras culturas y le gusta poder conocer gente de otras culturas. A mí me parece maravilloso. No, qué historia, Andrés. Imperdible para el próximo domingo. Te felicito, te mando un abrazo siempre con mucho cariño. Eres una Gracias, buena noticia aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Como colaborador, sin duda. Me ha adorado, Andrés. 24 idiomas. Y está aprendiendo tzotzil. Wow. Imagínate, solo por el hecho de poderte comunicar con quien tú quieras en su idioma. ¡Wow!